Muy buenos días. Nuevamente con ustedes Belén María Moreno, que en un verdadero ambiente fraterno los invito a compartir estas verdades sobre el reino de la voluntad de Dios en este taller de inicio en el conocimiento y formación en la divina voluntad. Hoy en la sesión número 24. Hay un interrogante que a veces se presenta en varios o en muchos, y es este: la voluntad de Dios, nuestra voluntad humana es un don. Dios le da al hombre 3 facultades: inteligencia, memoria y voluntad. Y se le da 3 facultades es para que actúe con ellas. Entonces, ¿por qué se nos dice que debemos renunciar a nuestra voluntad? Bueno, ese interrogante lo vamos a despejar meditando algunos textos de los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta contenidos en ese libro de cielo, para que podamos comprender mejor esta renuncia de nuestra voluntad humana en el reino de la voluntad de Dios. Vamos unidos a nuestra Santísima Madre, a su voluntad, y con ella a la voluntad de Jesús, a iniciar nuestra reflexión. Lo hacemos con nuestra acostumbrada oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Somos uno. Dios es todo. Padre, te amamos. Continúa divina voluntad, pensando en nuestras mentes, mirando en nuestros ojos, escuchando en nuestros oídos, respirando en nuestros respiros, hablando en nuestras bocas, circulando en nuestra sangre, palpitando en nuestros corazones, moviéndote en nuestros movimientos, sufriendo en nuestros sufrimientos, y nuestras almas unidas a tu voluntad sean los crucifijos vivientes, inmolados para la gloria del Padre, orando en nosotros, y después ofrécete a ti mismo. A lo largo de los escritos del libro de cielo, se nos habla mucho de la voluntad humana y la voluntad divina. Y para poder comprenderlos mejor, es conveniente que tengamos un conocimiento claro de qué es la voluntad de Dios y qué es la voluntad del hombre, qué es, cómo se manifiesta, todas las características de la una y de la otra, y muy especialmente a qué nos llama Dios en esta relación de la voluntad humana y la voluntad divina, porque están perfectamente relacionadas. Pero ¿cuál es esa relación? Todo eso es lo que vamos a tratar de comprender, aprender, escuchando a Jesús en estos escritos, porque Él es el Maestro. Y leyendo y meditando sus palabras,
Él se encargará de comunicarnos esta verdad. Y ya comprendida, pues nos disponemos a vivirla como Él mismo nos lo pide. ¿Qué es la voluntad humana? Como decíamos, es una de las facultades con que Dios enriqueció nuestra alma. Es la potencia del hombre que lo mueve a hacer o no hacer una cosa. Al comienzo de este taller, en la primer taller, explicábamos, nosotros tenemos muchos dones: la vista, el oído, el poder caminar, el poder actuar, el poder hablar. Pero ¿quién determina si teniendo yo ojos para mirar, miro o no miro? Mi voluntad. ¿Quién determina si teniendo yo pies para caminar, camino o me quedo sentado o me quedo de pie? Mi voluntad. ¿Quién determina teniendo yo la capacidad de hablar o quedarme callado? Mi voluntad. Por eso es esa potencia que mueve a hacer o no hacer una cosa, que dirige todos los actos del hombre. Es una facultad espiritual inherente a nuestra calidad divina, inherente a esa vida divina que Dios nos regaló cuando nos creó. Nos dio una vida humana, pero también nos llama a vivir una vida divina que se nos da en el bautismo, pero que Dios quiso para nosotros desde que nos creó. Y por eso nos dio estas facultades que son inherentes a esa vida divina. ¿Cómo define Dios esa voluntad humana? Ese don que Él nos entregó cuando nos creó. Le da unas definiciones hermosas. Vamos a leer alguna de ellas. En el volumen 19 dice: la voluntad humana es una chispa formada por la punta de los rayos del querer supremo. Pongamos a trabajar nuestra imaginación. El querer supremo o la voluntad suprema es un sol, mucho más grande, mucho más potente que el sol físico. Y en cada rayo de ese sol, en la punta de ese rayo, se desprende una chispa. Y esa es la voluntad humana. Lo que quiere decir que nuestra voluntad está originada o tiene su fuente en la voluntad de Dios. Se desprende de la voluntad de Dios. Y si es una chispa trae la misma, dijéramos, esencia del sol, ¿verdad? Entonces la voluntad humana, si sale de la voluntad divina, está formada por esa materia, esa esencia, porque en Dios no hay materia, de la voluntad divina. Luego es algo muy grande, porque una chispa de sol es parte del sol. Una chispa de ese sol divino es parte de ese sol divino. Entonces es algo grande, hermoso. En el volumen 19 de septiembre 7 de 1926, Jesús nos dice, nos habla de esa voluntad divina, que es esa B que vemos en el centro, y esa voluntad divina
que corresponde a la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se extiende como un sol. Entonces, ¿hacia dónde se extiende esa voluntad divina? Vamos a mirar muy bien la gráfica para meditar un poco sobre ella. ¿Hacia dónde se extiende ese sol de la voluntad divina? Están ahí unas personas reflejadas o simbolizadas, unas con unos destellos de luz y otras están totalmente en silueta oscura. ¿Qué nos quiere decir eso? Es el sol el que está llegando a ellas, pero unas reciben la luz de ese sol y sus cuerpos destellan luz. Otros no la reciben y sus cuerpos permanecen en tinieblas. ¿Qué quiere decir eso? La voluntad humana es un sol que se da a todos y que se nos da en todo momento. Nosotros no podemos, dijéramos, ocultarnos a ella, porque la voluntad de Dios es la que nos sostiene, nos da la vida, nos mantiene. No podemos estar fuera de ella, porque si estamos fuera de ella desaparecemos, porque en ella está toda la esencia de nuestro ser. Pero ¿qué sucede? Que tenemos una libertad que nos permite adherirnos a ella o ponernos de espaldas a ella, ocultos a ella, así como el sol. El sol llega a todos, no le niega sus rayos de luz a ninguno, pero no todos gozan de la misma manera del sol. Unos se exponen a sus rayos y disfrutan de su luz, de su calor, de los beneficios que da el sol. Otros, por el contrario, viven ocultos, encerrados y no gozan de los beneficios que nos da el sol. ¿Por qué? Porque ellos mismos deciden ocultarse o permanecer expuestos a los rayos del sol. Otros, por el contrario, se exponen y empiezan a recibir todos los beneficios. Vamos a leer una parte de ese volumen 19 que nos explica esto. Dice: no obstante que la divina voluntad está por todas partes, como la majestad divina, son las tres divinas personas, está siempre en la altura de su trono, como el sol. La divina voluntad, descendiendo en la creación con sus rayos innumerables, ha creado chispas. Y esas chispas son la voluntad humana. Y esas chispas, separándose, se convierten en tinieblas. Las siluetas oscuras son aquellas que se han separado de la voluntad de Dios. Y por eso se convierten en tinieblas, porque se separan de la luz, no quieren la luz. Son pérdidas de valor infinito las que sufren las almas cuando se ocultan, se separan de esa voluntad divina. Otras, por el contrario, sí se abren a esa voluntad divina y se convierten en luz. Entonces dice Luisa: si Dios está en todas partes, ¿en qué aprovecha hacer mi vuelo en el querer divino
para ponerme hasta en la altura de los cielos, delante de la majestad suprema, llevando como en mi pequeño regazo todas las voluntades humanas de las generaciones, para hacer por cada una de las voluntades rebeldes mi acto de sujeción, de amor y de abandono, para que venza la voluntad divina, para hacerle reinar y se vuelva dominante y triunfante en medio de las criaturas. Dice, ¿por qué tengo yo que hacer esos giros?, se pregunta Luisa. Y él le dice que mire el sol, que si el sol desciende de su altura, a todos aquellos que se exponen a sus rayos, los eclipsaría con su luz y los convertiría en otro sol. Que eso que hace el sol lo hace la voluntad divina con aquellas almas que se comunican con ella. Y entonces sus rayos van a convertir a esas criaturas en pequeños soles, porque uniéndose con ese sol eterno, entran en él y se convierten en soles, quedan convertidos en luz. Luego nos está hablando de cuál es el fin de que esa voluntad divina haya descendido hasta nosotros y quiera comunicársenos. Cómo es necesario que nos mantengamos unificados a ella. Y cómo es una afrenta, estando ella dispuesta a convertirnos en luz, nos separemos de ella, rechazando esa luz que ella nos da. Cuando la criatura se sustrae de ella, queda como sin reino, sin dominio, sin súbditos. Se siente robar lo que es suyo. Al verse robar su luz y convertida esta en tinieblas, sufre más que una madre cuando se ve arrancar el parto de sus entrañas, no para darle vida, sino para matarlo. También explica, este capítulo es hermoso, cómo hay una identificación entre la voluntad divina y la voluntad humana. Dice que hay tal identificación que se puede comparar con la identificación que hay entre el sol y el rayo solar, entre el calor y la luz. O sea, hay una identificación perfecta. Aquí nos explica de otra manera lo que es la voluntad humana. Es como una fuente de vida puesta en la criatura. Dios es la vida y pone en nosotros la fuente de la vida. En la voluntad humana nos dio la fuente de la vida. O sea, si Él es la vida y en la voluntad humana está la fuente de la vida, se puso a sí mismo en nosotros, en la voluntad humana. Cuando nos da la voluntad humana, nos da lo que es de Él. Nos da su chispa, la chispa de su luz, nos da la fuente de la vida. Él dice, yo soy el camino, yo soy la luz, yo soy la vida. Y esa luz y esa vida fueron puestas en nuestra voluntad humana. Entonces nos hacemos el interrogante, qué hermosa es la voluntad humana, qué don tan grande se nos dio, porque si es un don, es también un obstáculo y un peligro. Obstáculo y peligro porque tenemos que renunciar a ella, por lo menos debemos ponerla como escabel a los pies de la voluntad divina, mejor no actuar con ella sola, porque hay que hacerla desaparecer y su querer no debe existir más. Entonces viene ese interrogante. Y Jesús nos aclara estos interrogantes.
Esos interrogantes surgen porque a lo largo de los escritos se nos dice que la voluntad humana es estéril y esteriliza todas las cosas, que es la profanadora de la criatura, que la voluntad humana falsifica y profana aún las obras más santas, que es tiniebla, que es nauseante, que a Dios le repugna cuando actuamos solo con nuestra voluntad, que esa voluntad humana es la que hace surgir la desemejanza entre Dios y la criatura, nos hace perder esa semejanza con Él, y que por tanto debe perder todos los derechos. O sea, nuestra voluntad humana no debe tener derechos, que es enemiga de la voluntad divina, que la voluntad humana impide la unión entre Dios y las criaturas, que es la polilla que roe todos los bienes y la llave que abre todos los males. Es la que pone al alma en la pendiente del mal y es la que paraliza la vida divina en el alma. Y estas son definiciones terribles en relación a lo que Jesús nos dijo de la voluntad humana. ¿Por qué? ¿Por qué cambian las cosas? Porque el plan, cuando Dios nos creó y cuando nos dio la voluntad humana, era un plan hermosísimo. Ya lo veíamos, nos dio una voluntad humana unida a la divina. Así fuimos creados. Por eso era una chispa salida de la punta de los rayos del sol divino, fuente de vida, de aquel que es la vida. Luego, esa voluntad humana tenía que arrojar solo luz, porque era una chispa del sol divino. Vida, en ella no podía haber muerte, porque poseía en sí aquel que es la vida. Porque si es la fuente, que es una fuente, la fuente posee en sí misma todo y de ella se da todo. Si es la fuente de la vida, posee aquel que es la vida para darlo a todos. Pero como eso se perdió por el pecado original, ¿qué pasó en el pecado original? Lo que veíamos en el gráfico. El hombre se separa de esa voluntad divina, como si la chispa de manera voluntaria se separa del sol y ya no puede tener luz. Entonces, a partir de ahí, cualquier acción humana que no tiene nexo con la voluntad divina pone fuera a Dios de su propia creación. Es que es terrible. Fue creada para estar unida a la voluntad divina, para mantener un nexo permanente con la voluntad divina, porque así fue creada. Pero cuando cualquier cosa que nosotros hagamos separados de la voluntad divina, con una voluntad humana separada de la divina, sucede como ese rayo que se separa del sol, esa chispa, y queda reducida a la nada. Pone fuera a Dios de su propia creación. Dios crea esa chispa, pero la chispa no quiere unirse al rayo. Igual la fuente de vida. Si se separa de la vida, pues ¿qué vida va a producir? Por eso dice Jesús en el volumen 6, aún el mismo sufrir, por cuán santo, noble y precioso fuese a los ojos de Dios, porque a los ojos de Dios el sufrir es una perla. No obstante, si no es parto de mi voluntad, en vez de agradarme, me indigna y me es desagradable. Y ya vamos entendiendo, porque cuando ese sufrimiento no se da
porque Dios lo quiere, porque Dios lo permite, porque es su voluntad, sino que la criatura se lo procura por sí misma, le desagrada, porque ya la criatura al procurárselo por sí misma está actuando con solo su voluntad, ya no está unida a la voluntad de Dios. Y por cuán grande fuera ese sufrimiento, un mártir, por ejemplo, se somete al martirio, pero Dios no lo quiere mártir, pero él voluntariamente se somete al martirio, ese martirio no es agradable a Dios. O a cualquier sufrimiento, una gran penitencia, por ejemplo, una persona que quiera ayunar todo el año y solo comer los domingos, pero si ese ayuno no es voluntad de Dios, no le agrada a Dios, le indigna. De esto nos da un ejemplo. Hay un santo, ahorita se me olvida quién fue, que perteneció a la orden de los franciscanos, de los primeros. Se me fue su nombre en este momento. Él quería ser mártir en los tiempos en que iban a las misiones y morían mártires. Y él tenía el deseo de dar su vida por Jesús. Y Jesús le hizo comprender que él no estaba llamado para eso. Su misión era otra, era ser predicador. Y los superiores no, aun cuando él lo solicitó y se ofreció, no lo mandaron a esas misiones donde se exponían al martirio, no lo mandaron. Y Jesús le hizo comprender que no era voluntad de él que él muriera mártir. Entonces, comprender cuánto vale nuestra unión con la voluntad de Dios. Porque con la divina voluntad somos todo, porque ella es todo, pero sin ella somos nada. Oh potencia de la voluntad divina, cómo eres santa, adorable y amable. Estas tres palabras vale la pena meditarlas para que aprendamos a amar, a respetar, a honrar, a adorar esa voluntad divina, adorarla, porque es santa, es Dios, es adorable, es amable. Contigo somos todo, aunque nada hagamos, porque a Dios no le interesa tanto lo que hagamos, sino la voluntad con que hacemos eso. Tu voluntad es fecunda, nos da luz a todos los bienes, y sin ti somos nada, aunque todo hagamos. Porque la voluntad humana es estéril, esteriliza todas las cosas. Una voluntad humana no unida a la voluntad divina. La voluntad humana adquiere todo su valor, su esplendor, cuando está unida a la voluntad de Dios. Porque con la voluntad de Dios somos todo lo que tenemos que ser. Tenemos que ser luz, tenemos que ser fuente de vida, tenemos que ser fuente de amor, fuente de bien, pero todo eso, si estamos unidos a la voluntad de Dios, ¿qué es todo eso? La voluntad de Dios es vida, es amor, es bondad, es bien, es luz. Separados de esa voluntad divina, somos un desastre. Todo conforme a la voluntad de Dios. Todo. Ya vamos entendiendo para qué se nos fue dada la voluntad humana. ¿Cuál es el oficio de ella en nuestra vida? ¿Cuál es la misión? Porque tenemos que entenderlo bien. Dios nos dio esta facultad, que es un don, y tenemos que dar el fruto del 100 por 1, porque Él nos va a pedir cuenta de estos dones. Entonces tenemos que realmente vivirlo como Dios lo quiere.
Jesús empieza a explicarnos mucho más claramente, de una manera mucho más gráfica, como buen predicador y como buen maestro, buen pedagogo, por qué es necesaria esa unión. Dice, yo hice al hombre como una flor que debía crecer, colorearse, perfumarse, volverse hermosa. ¿Dónde? En mi misma divinidad. Así como la flor. ¿Qué se necesita para que la flor crezca, abra, tenga un color hermoso, una forma hermosa, un perfume delicioso? Que esté unida a la planta. Eso es lo que necesita, porque es de la planta donde ella va a recibir todo cuanto le es necesario para tener perfume, color, hermosura, vida. Fuera de la planta, la flor se pudre, no logra desarrollarse, no adquiere el color que le es propio, ni mucho menos el perfume, tampoco su hermosura. Continúa Jesús explicándonos, ahorita en el volumen 13, de noviembre 26 de 1921. Dice, la única finalidad de la creación fue que todos cumplieran mi querer. La única, no tuvo otra finalidad. Con ese fin creó el universo, con ese fin creó al hombre, con ese fin nos dio una voluntad humana unida a la divina. Que todos cumplieran mi querer, la creación cumpliera su querer, el hombre cumpliera su querer, los ángeles cumplieran su querer, todo estuviera en su voluntad, el único fin. No fue que el hombre hiciera cosas grandes, Dios no nos creó para hacer cosas grandes. Es más, estas las veo como una nada y con desprecio si no son fruto de mi voluntad. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro anhelo? Hacer cosas grandes, ser grandes profesionales, tener fama, que todo el mundo hable bien de mí, complacerme en todo lo que deseo. No. Nuestro único fin tiene que ser el mismo de Dios. Cumplir su voluntad. Que su voluntad reine y se realice en mí plenamente. Todo lo demás es bien secundario y despreciable. También, así como lo es para Dios, tiene que serlo para nosotros. Entonces, ¿qué importa que la gente me desconozca si Dios quiere eso de mí? ¿Qué importa que otros tengan fama y surjan y reciban la estima de los demás y yo no, si Dios quiere eso para mí? Es que lo único grande es que en mí se cumpla la voluntad de Dios como Él lo tenga dispuesto. Después de todas estas reflexiones, regularmente surge una pregunta. Bueno, si mi único fin es que se cumpla la voluntad de Dios, es hacer la voluntad de Dios, ¿cómo hago yo para saber cuál es la voluntad de Dios sobre mí? Porque surge en ese deseo, y si estamos en esto es porque queremos esa voluntad de Dios. ¿Cómo hacer para conocerlo? Primero, hay que pedirlo. Y ya en el Padre Nuestro Jesús nos enseñó a hacerlo. Entonces, no recemos el Padre Nuestro mecánicamente. Que cuando digamos, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, que lo digamos con toda la conciencia y la fuerza de nuestra mente y de nuestro corazón. Pedirlo una y mil veces, Señor, que tu voluntad reine en mí.
que tu voluntad tenga el dominio sobre todos mis actos, que yo nunca me aparte de tu voluntad. Pedirla con insistencia, como pedimos algo que realmente queramos y necesitemos. Segundo, hay que conocerla. Por eso el conocimiento es condición forzosa. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Tenemos que ir a las fuentes donde esa voluntad divina se nos da a conocer, se nos manifiesta. La voluntad divina es Dios. La voluntad divina son las tres divinas personas. ¿Dónde sabemos lo que a Dios le agrada, lo que Dios quiere? La Sagrada Escritura. Ahí vamos conociendo la voluntad de Dios. Completita, el Antiguo Testamento nos va mostrando quién es Dios, qué le agrada, porque lo que Él no le agrada lo castiga, lo reprocha, premia lo que le agrada. Luego, el catecismo. La Iglesia como madre va explicándonos de una manera más concreta, más explícita, todas las verdades reveladas no solo en la Sagrada Escritura, sino en la tradición. Entonces nos va dando un conocimiento más completo de esa voluntad divina. ¿Dónde más la vamos a conocer? Ahora que Dios nos ha dado este tesoro del libro del cielo, que todo Él está dedicado a esta voluntad divina, a manifestarla, a darla a conocer, a enseñarnos qué hacer para dejarla reinar, tenemos que conocer estos escritos. Ya conociendo, discernir, ya eso nos da mucha luz, nos da criterios para nosotros en cualquier circunstancia saber discernir qué está conforme a la voluntad de Dios y qué no. Ya yo teniendo el conocimiento puedo distinguir precisamente. ¿Qué ha pasado en estos tiempos? Que como no se conoce esa voluntad de Dios ni en la Sagrada Escritura, ni en el catecismo, porque no se estudia el catecismo, y mucho menos se leen los libros de Luisa, entonces mucha gente apoya lo contrario a la voluntad de Dios pensando que están bien. Y vemos personas, llamémoslas piadosas, de prácticas piadosas frecuentes como la Santa Misa, como el Rosario, llenas de rencor, enojadas con otras personas, rehuyen el encuentro con determinada persona, no quieren hablarle porque están resentidas con ella. Sin embargo, la voluntad de Dios es que perdonemos, pero no la hacen, porque no la han meditado, no saben discernir, porque no tienen la luz. Discerniendo la entendemos perfectamente, y así nos cueste, nos vamos a disponer a hacerla, a complacer esa voluntad divina. También comprobándola, si yo algo no sé, ¿qué dice Jesús sobre esto? ¿O cuál debe ser mi comportamiento frente a esto? Pues consulto con la Sagrada Escritura, con el Catecismo o con una persona recta, santa, sensata, que conozca y ame a Dios, que me ayude a comprobar cuál decisión es mejor según la voluntad de Dios, y entonces sí practicarla. Practicándola la acepto y permanentemente voy revisando mi vida en relación a esa voluntad de Dios. Algunos santos, muchos santos, todos los santos han hecho la voluntad de Dios, la han amado, la han valorado, la han comprendido. Ellos hicieron hasta donde conocieron. No vivieron este reino porque no se les fue dado a conocer, no era el tiempo. Pero hasta donde pudieron, amaron, se unieron a esa voluntad de Dios. Ellos nos dicen, la voluntad de Dios hizo y gobierna todas las cosas. Nada hay que no sea fruto de la voluntad de Dios.
Dice Romanos 8:28, todo lo permite Dios para bien, todo. No hay cosa que suceda que no sea permitida por Dios. No le agrada el pecado, Dios no le agrada el pecado, lo rechaza, pero lo permite. Porque si no lo permitiera, nos paralizaría la mano cuando vamos a actuar, cuando vamos a pecar con las manos. O nos dejaría mudos cuando vamos a ofenderlo con las palabras. Puede hacerlo. ¿Por qué no lo hace? Porque respeta nuestra libertad. Esa libertad que nos dio. Precisamente nos dio una voluntad libre. En el respeto a esa voluntad libre, Él nos muestra qué es bueno y qué es malo. Y pone en nuestro corazón esa voz de la conciencia que nos dice claramente qué es bueno y qué es malo. Y nos da la libertad para que actuemos. Pero todo lo permite. Todo lo hace con sabiduría y amor. Todo lo que Él permite es por amor. Todo lo dispone para el bien del hombre. Y estas verdades se vuelven como un fundamento, como un cimiento que nos fortalece para poder practicar ese abandono confiado. ¿Cuál es el abandono? El abandono es ponerme como un niño en los brazos del Padre. Como Él dice Él, como un muerto entre los brazos de Dios. ¿Cómo? No muerto, porque el muerto no siente, pero nosotros sí vamos a sentir. Pero dejarnos hacer por Dios como Él quiera. Dejarnos conducir por Dios a donde Él quiera. Dejar que Él haga con nosotros lo que quiera. Para que eso suceda, yo tengo que entregarle mi voluntad. Porque mi voluntad puede querer otra cosa. Pero cuando yo he comprendido cómo es la voluntad de Dios de perfecta, de santa, de amorosa, de noble, de bondadosa, yo no voy a querer más sino lo que Dios quiere. Y eso va quitando de mi alma todo gusto mío. Entonces yo me identifico con los gustos de Dios. No, yo quiero lo que Dios quiera. Porque sé que lo que Dios quiere es lo más perfecto. Y desconfío de mi querer. Me adhiero a los gustos de Dios porque son los más perfectos y renuncio a mis gustos. Así como el pobre, cuando el rico le va a regalar vestidos, acepta los del rico porque son nuevos, son más bonitos, de mayor valor y los suyos son unos harapos. Entonces al pobre no le cuesta renunciar a lo suyo porque lo otro es mejor. Cuando yo tenga el convencimiento de cuál es realmente la voluntad de Dios y cómo es ella, no me cuesta renunciar. Entonces se puede dar el abandono confiado. Los momentos de adversidad, de tribulación, dice Jesús que son útiles a los justos y necesarios a los pecadores. Siempre el momento de tribulación, dice él, es como cuando sopla un viento para hacer a un lado todas las corrientes y los mal humores que hay en el ambiente. Siempre, no los olvidemos, para unos y para otros son un bien, tanto para los justos que saben aprovecharlos y les son muy útiles para seguir justificándose, santificándose, y a los pecadores necesarios para volver a Dios. Si pudiéramos descubrir cuáles son los designios de la providencia, es seguro que desearíamos con ardor los males que sufrimos con tanta repugnancia. Porque nosotros consideramos males lo que para Dios es un bien. Si nos llega una enfermedad, a nosotros nos parece que es un mal, pero Dios, si ha permitido esa enfermedad, es para un bien. Y entonces, comprendiendo que es un bien, lo deseamos con ardor. Dios mío, si tuviéramos un poco más de fe.
Si supiéramos cuánto nos amáis, bendeciríamos 1000 veces la mano que nos hiere, porque es una mano llena de amor. Por eso es tan necesario conocer esta voluntad de Dios y aprender a amarla, a valorarla, y entonces no le tendremos miedo. Nuestro gozo será abandonarnos a ella, dejar que ella haga con nosotros lo que quiera. En todo este proceso de conocimiento de la voluntad de Dios, el discernimiento es fundamental. Y ese discernimiento requiere de nosotros, primero, conocimiento de la voluntad de Dios. Oración. Porque al orar, ¿qué hacemos al orar? La verdadera oración es aquella en que la voluntad humana se une a la de Dios. Esa es la verdadera oración, Señor. Que en esta circunstancia, que en esta tribulación, que en este problema solo reine tu voluntad. Pongo mi voluntad a tus pies para dejar que la tuya sea la que reine y no impere la mía. Así yo ya quiera la solución del problema, me rindo al tiempo que Dios quiera, al modo que Él quiera. Y confiar, porque la confianza nos da paz, la confianza nos da paciencia para esperar el momento de Dios. La confianza también nos permite dejar actuar a Dios, abandonarme, me quita la ansiedad, el afán de saber lo que va a pasar. No, la confianza nos ayuda infinitamente a volvernos dóciles en las manos de Dios. Actuar siempre conforme a la voluntad de Dios, con perseverancia. La perseverancia es muy importante y con obstinada confianza. Así, en el momento las circunstancias se me estén presentando desastrosas, no bajar la guardia en mi confianza. Señor, todo lo permites para bien y todo lo permites por tu infinito amor, como hizo la Virgen. Cuando todo se le volvió negro, imagínense la pasión de su hijo. Sin embargo, no bajó la guardia en su confianza. Con obstinada confianza y serenidad y paz, lo acompañó en la vía al Calvario. Y lo vio morir, ¿y de qué manera? Y solo después, cuando Dios lo dispuso, pudo gozar la alegría de la resurrección. ¿Cuántas almas falsifican la verdadera devoción? Profanan las obras más santas con la propia voluntad. ¿Qué es falsificar la verdadera devoción? ¿Cuál es la verdadera devoción? Es unirme a Dios para dejarlo reinar. Es la mejor manifestación de nuestro amor a Dios. Amar su voluntad y desear que reine. No hay otra forma de manifestar. Él dice, el que me ama cumple mis mandamientos. Pero sus mandamientos no solo son los 10 que le dio él a Moisés, no. Sus mandamientos es toda la Sagrada Escritura, es todo el Evangelio, es todo el catecismo, es toda la doctrina de la Iglesia, es lo que Él me determina en cada circunstancia. Entonces, falsificar la verdadera devoción es querer que Él haga mi voluntad. Entonces yo me vuelvo el rey y hago de la voluntad de Dios una sierva. Señor, concédeme esto.
Señor, te pido que hagas esto. Se invierten los papeles. Esa es la falsa devoción. La verdadera devoción está centrada en eso, en el deseo de que su voluntad reine. Y esa falsa devoción profana las obras más santas con mi propia voluntad. Porque Dios puede querer de mí que con este sufrimiento se salven muchas almas. Y me lo da como un acto de confianza porque me está haciendo corredentor con Él. Pero por no conocer el valor del sufrimiento y no conocer bien la voluntad de Dios, entonces me resisto al sufrimiento y hago lo que sea por salir de él y pierdo el tiempo porque no lo ofrezco, no lo vivo junto con Dios, vivo angustiada por ese sufrimiento y no veo la hora que se aparte de mí. ¿Y qué estoy haciendo ahí? Buscándome a mí misma, a lo que mi naturaleza le gusta, a lo que yo quiero. Y estoy renunciando a lo que Dios quiere para mí. Y así no se alcanza la santidad. Así ni siquiera se es buen cristiano. Porque el catecismo nos dice que todo cristiano tiene que vivir en sí mismo los misterios de Cristo. En el grado que Dios quiera, pero tenemos que vivirlos. Y si nos rehusamos a vivirlos, pues ni siquiera estamos dándole oportunidad de vivir una vida cristiana como es. Si también en las cosas santas se busca el modo y el gusto propio y la satisfacción de sí misma, se encuentra a sí misma y huye Dios y no lo encuentra. Porque ya sabemos que los actos hechos con solo la voluntad humana a Dios le repugnan. No los recibe, no los considera agradables a Él. Basta un acto perfecto de resignación a la voluntad divina para quedar purgado de todas las imperfecciones en las cuales el alma no ha puesto nada de lo suyo. Un acto perfecto de resignación a la voluntad divina para que quede purgado de todas las imperfecciones. Hay una de las manifestaciones que nos hizo esta señora María Sigma, que tiene el don, o tuvo el don porque ya murió, de comunicarse con las almas del purgatorio y de ayudarlas. Ella cuenta que una señora murió en el parto y murió, estaba abortando. Y en ese proceso de aborto voluntario provocado, ella muere. Y luego Dios le revela que esa mujer está en el cielo, mientras que otro que llevó aparentemente una vida santa y que era estimado por todos como el hombre más bueno, estaba pagando un inmenso purgatorio. Y Jesús le explica, ella, cuando estaba muriendo, reconoció su pecado, se humilló ante Dios y aceptó como merecedora esa muerte en pago y purgación de la ofensa que le estaba haciendo a Dios. Y ese acto perfecto de resignación a la voluntad divina a ella le mereció el cielo. El otro, por el contrario, todo lo había hecho buscándose a sí mismo, no dándole gusto a la voluntad de Dios. Hizo actos buenos, pero no unidos a la voluntad de Dios. La voluntad humana es cruz de la divina y la divina cruz de la humana. Cada vez que la criatura hace su voluntad, pone en la cruz a la mía. O sea, crucificamos la voluntad divina. Por cuantas veces se opone a la mía, por cuantas veces no reconoce la mía,
y mientras quiere hacer el bien, es rechazada con los clavos de la ingratitud. Mientras la voluntad divina quiere hacerle bien al alma, al mandarle eso que le manda, que desagrada su naturaleza, pero que es un bien para el alma lo rechaza. Yo formo la cruz de quien vive en mi voluntad, de quien vive en mi querer. Mi querer sabe poner clavos de luz, de santidad, de amor, para volverla fuerte con nuestra misma fuerza divina. Estos clavos no dan dolor, los clavos que pone la voluntad divina. Más bien la vuelven feliz, bella, con una belleza encantadora, y son portadores de grandes conquistas, cuando es la voluntad humana la que nos crucifica a nosotros y nos da clavos dulces, clavos de luz, de santidad. Con eso nos crucifica. Por el contrario, el dolor es cuando la voluntad humana crucifica a la divina, porque rechazamos lo que ella nos manda. ¿Cómo ennoblecí la voluntad del hombre? Él mismo nos lo dice y nos habla de ese momento en que nos creó. Dice, yo al crearla le dije, tú serás mi hermana en la tierra. Mi voluntad desde el cielo animará la tuya. Estaremos en continuos reflejos, y lo que haga yo lo harás tú. Yo por naturaleza, y tú por gracia de mis continuos reflejos. Te seguiré como sombra, no te dejaré jamás. Es la promesa que Jesús nos hace. ¿Qué quiere decir? Que Él quiere estar inseparable de nosotros. Él continuamente nos estará reflejando su luz, su belleza, su amor, su bondad. Y nosotros viviremos de sus continuos reflejos. Él nos va a seguir como sombra, no nos dejará jamás, es su promesa. Todo depende de nosotros. Otra de las características y ventajas de la voluntad humana es que sirve de pincel a Jesús. Estoy buscando el pincel de tu voluntad para poder pintar mi imagen en tu corazón. ¿Cuándo Jesús puede trabajar con ese pincel? Cuando le damos nuestra voluntad humana. Porque si no me das tu voluntad, me falta el pincel para poder pintarme libremente en ti. Así como la voluntad sirve de pincel en mis manos, así el amor me sirve de pintura para poder imprimir la variedad de los colores de mi imagen. Recordemos que una de las cosas que decíamos negativas de la voluntad humana separada de la divina es que nos quita la semejanza con Dios. Por el contrario, esa voluntad humana unida a la divina se constituye en un pincel con el que Dios pinta con la pintura del amor su imagen en nosotros. ¿Y qué más queremos sino ser transformados en Cristo? ¿Por qué la pintura del amor? Porque al nosotros poner como escabel de la voluntad divina la nuestra, unir la nuestra a la de Dios, para que Dios reine en la nuestra, estamos haciendo un acto de amor. Y le estamos dando a Dios esa pintura con la que Él puede pintar su imagen en nosotros, porque es un amor unido al suyo. La consumación de la voluntad humana en la divina nos vuelve una sola cosa con Dios y pone en nuestras manos el divino poder. ¡Qué ventaja tan grande! Nos hace uno con Dios. Y Dios se nos da todo, se pone en nuestras manos. Por eso nuestros actos son divinos, porque nos da todo lo de Él, para que actuando Él en nosotros, nos hagamos dueños de todo lo que le pertenece. Una unificación se produce.
es un misterio de amor grande, hermoso si lo contemplamos detenidamente. Ser uno con Dios, la nada unirse con el todo, la miseria unirse con la santidad, la nada con el todo, lo pequeño con lo inmenso. Cada alma es una habitación de la voluntad divina, así fuimos creados, para Él vivir en nosotros. Cada uno de nosotros es una habitación de Jesús, que se perdió, Él la perdió por el paraíso, por el pecado original en el paraíso. Pero cuando la rescató, en el bautismo, nos compró con su sangre. Cada uno de nosotros es una habitación, una morada para Jesús. A Él le pertenecemos. Y eso nos lo explica Jesús aquí. Mi voluntad viene del cielo para habitar en las almas. Somos suyos. Y en lugar de hacerme dueño y señor, porque ya lo es, Él nos compró, me tienen como un extraño y abandonado. Como si esta habitación no fuera de Él. Nos hacemos dueños de nosotros mismos. Pero mi voluntad no se marcha. A pesar de que me tienen como extraño, permanezco en medio de ellos, para darle mis bienes, mis gracias y mi santidad. Ese es Dios, esa es la misericordia de Dios. A pesar de que estemos alejados, lo neguemos, no nos acordemos de Él, Él nunca nos abandona. Pero teniendo ya conciencia de esto, entendámoslo. Somos una morada de Dios. Si somos su morada, es Él el que debe vivir, reinar y mandar en nosotros, en nuestra mente, en nuestros ojos, en nuestros oídos, en nuestras manos, en nuestros pies, en nuestros afectos, en todo. No nos pertenecemos, le pertenecemos a Él. Hija mía, también tú puedes formar hostias y consagrarlas. ¿Qué es la hostia? Un poco de harina, pero ya consagrada es un Jesús que se oculta en ese poco de harina. Siendo habitación de Él, Él quiere hacer de nuestra humanidad una hostia consagrada. O sea, que nuestra humanidad sea un velo que cubra y oculte la vida divina que Él vive en nosotros. Así nos lo explica en el volumen 11. También tú tienes un cuerpo material y una voluntad humana. Si los mantienes puros, rectos, alejados de cualquier sombra de pecado, son los accidentes, los velos para poder consagrar y vivir escondido en ti, así como la harina es un accidente y el vino, pero el motor de todo es mi voluntad. Debes hacer entrar en todo tu ser mi voluntad, porque ella es la que hace la consagración. Y esta, que contiene toda mi vida, formará la verdadera y perfecta consagración. Es su voluntad la que transustancia nuestro cuerpo en Él. Y estos son los últimos textos que nos ayudan a entender cuál es el verdadero papel de esta voluntad humana. La divina voluntad formará tantos Jesús donde ella reina. Con darle esta voluntad libre, nos poníamos a su disposición. Si quisiera que descendiéramos en su pequeñez y bajeza y obrar como Dios, y nuestra voluntad hacer en ella lo que puede hacer en nuestro Ser Supremo. Aquí nos explica Jesús el gran don de la libertad. Nos dio una libertad, voluntad libre, y se puso a nuestra disposición. O sea, si quieren, aquí me tienen. Por eso dice, si quisiera que descendiéramos en su pequeñez y bajeza y obrar como Dios, y nuestra voluntad hacer en ella lo que puede hacer en nuestro supremo querer, nos llaman, si queremos eso. Si no, no lo llamamos. Qué grande es este don de la libertad, que queriéndonos Dios
vivir en nosotros, siendo nosotros morada de Él, teniendo Él el derecho, nos creó para eso, nos deja libres. La voluntad humana unida a la divina sabe hacer también prodigios. Sin ella es una pobre lisiada. Son verdades grandes que no debemos olvidar. Estamos entonces dándole infinitas gracias por este don de nuestra voluntad humana, por estas verdades que nos hacen comprender cuál es el verdadero papel de esa voluntad humana en nuestra vida y cómo debemos actuar con ella. Agradezcámosle pidiendo que ese reino de su voluntad llegue a todos los hombres, en nosotros llegue a su plenitud y en el mundo entero. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo este reino de la voluntad de Dios. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Permanezcamos en la voluntad de Dios siempre. Fiat.